Escucha para actuar. Los temas que marcarán un punto de inflexión en la relación que tenemos con nuestro medio ambiente, a través del desarrollo sustentable. Porque el cambio debe ser de nosotros y no del clima. Esto es La Década del Cambio, un podcast de Codex Verde. Hola, hola, bienvenidos a todos y a todas a La Década del Cambio, un podcast de Codex Verde. Gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de esta segunda temporada en la que nos hemos sumergido en el proceso constituyente, un proceso que sin duda es histórico para nuestro país. Saludo a mi compañera de labores, Camila Mardones. ¿Cómo estáis, Cami? ¿Cómo va el encierro? Hola Waldo, ¿todo bien? La verdad aquí en plan fitness, hago deporte, hago yoga para despejar mi mente y no pensar tanto en el encierro y no volverme loca, pues. ¿Y tú, Waldo? Perfecto. Bueno, no estoy tan fitness como tú, pero sí estoy cuidando ya más mi alimentación para poder salir por la puerta después que termine el encierro. Así Ya que está, bueno, ya pues Waldo. sí, me desordené un poquito el año pasado, pero bueno, ya estamos en esta. Bueno, Cami, no sé si viste la noticia, pero lo más probable es que las elecciones se aplacen para mayo. Claro, sí, que lata, lo más seguro es que sea para mayo, como se ha dicho. Bueno, es una medida sanitaria importante que hay que seguir, sobre todo en estos tiempos tan difíciles que está viviendo el país con el tema de la pandemia. Sí, bueno, hay que cuidarse, pero bueno, nosotros seguimos en esta cruzada de la década del cambio, de seguir conociendo a los candidatos y candidatas a la convención constituyente, sobre todo a aquellos que tienen posturas y sellos en medio ambiente. Así es como hemos tenido a grandes invitados, Cami. Así es, Waldo, estuvimos hablando con Hernán Ramírez y José Antonio Valenzuela, candidatos por el Distrito 6 de la región de Valparaíso, también con Sara Larraín y Cristóbal Velorio, quien van a la elección por el Distrito 11, Diego Ribó y Catalina Lagos por el Distrito 10, y en el último capítulo conocimos las posturas de Gabriela Parot y Felipe Sepúlveda del Distrito 5 de la región de Coquimbo. Perfecto, Cami. Bueno, y además cabe mencionar que en el primer capítulo estuvo con nosotros el exministro del Medio Ambiente, Marcelo Mena, quien junto a otros destacados profesionales lanzó el Decálogo del Constituyente Verde, documento con principios, perdón, para alcanzar una constitución ecológica. Es verdad, Waldo, justamente quienes también abogan por establecer principios ambientales en la nueva Carta Magna son los candidatos que nos acompañan hoy del Distrito 27. Perfecto, Cami. Pero antes de presentar a nuestros invitados, ¿nos podrías decir qué comunas componen este Distrito 27? Sí, Waldo, las comunas que se agrupan en el Distrito 27 son Aysén, Chile Chico, Cisne, Cochrane, Coyhaique, Huaytecas, Lago Verde, O'Higgins, Río Ibáñez y Tortel. Genial, Cami. Otra vez nos toca un gran y desafiante distrito. Bueno, ¿quiénes son entonces los candidatos que nos acompañan hoy? Tenemos con nosotros a Patricio Segura, periodista y activista socioambiental, candidato independiente que va por la lista Pulso por el Buen Vivir, y Arístides Benavente, ingeniero civil industrial y empresario, quien va a la elección como independiente en la lista de Vamos por Chile. ¿Cómo están Patricio y Arístides? Bienvenidos a la década del cambio. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación yo agradezco estas oportunidades porque he estado durante 2 meses recorriendo la región y en el último mes estuve en la calle conversando con la gente y la gente está muy desinformada de este proceso, entonces es muy importante lo que están haciendo ustedes de tal manera de poder dar a conocer a los candidatos, que es lo importante, la gente tiene que votar, este es un proceso histórico y tiene que votar muy bien informado sobre quiénes son los candidatos que lo van a representar. Gracias, Aristide. Bienvenido, Patricio, también a la década del cambio. Sí, igual, gracias a ustedes, Camila y Waldo. Bueno, de la región de Aysén, sí, efectivamente, formamos una lista independiente de solo ex dirigentes, o sea, dirigentes de movimientos social, ambiental y cultural de la región, y por eso no vamos a leer bajo ningún partido político. Fue la decisión, en todo caso, de la Asamblea, así que súper bien, y gracias a ustedes también por dar el espacio para poder dar un debate con respecto a las miradas que existen, convergentes, pero también a veces divergentes con respecto a la nueva Constitución.
Perfecto, gracias Patricio. Bueno, antes de irnos con las preguntas, les quiero recalcar a nuestra audiencia que La Década del Cambio es un podcast de Codex Verde, como lo había señalado en el principio, que es apoyado por la Facultad de Comunicaciones y Artes de la Universidad de las Américas y las consultoras Cyclo y Landscape. Vamos contigo, Patricio, primera instancia. Como señalaba recién, bueno, tu candidatura nació al interior de la Coordinadora de Organizaciones y Asambleas Territoriales de Aysén, perdón, que reúne a colectivos y a personas del movimiento ambiental, social y cultural de la región. Es una gran responsabilidad, Patricio, el ser apoyado por organizaciones que tienen una trayectoria importante en la defensa de los territorios y el medio ambiente, y cómo te tomaste tú esta designación. Bueno, en realidad, como bien contaste tú, en realidad la lista Pulso por el Buen Vivir nace desde la deliberación de las propias asambleas y cabildos de la región de Aysén, que desde hace años venimos planteando el tema de un modelo de desarrollo distinto, no solamente para la región, sino que para el país también. Y ahí hemos estado en luchas emblemáticas como Alumisa, Patagones sin Represa, incluso fuimos parte del movimiento social por Aysén, tu problema es mi problema. Entonces se hace la consulta a distintas organizaciones y territorios también, se hace una consulta pública y se plantea la posibilidad de ciertos nombres, personas que salieron en esta consulta, que fueran representantes y voceros de las distintas de la mirada y la conformación de un programa. Y ahí sale mi nombre y se me consulta, yo soy también parte del movimiento. Y lo digo y lo aclaro porque en realidad esto no es una aventura personal, ¿no? O sea, no es un tema como de que uno se crea iluminado, que vengo a salvar la región en la que estoy, sino que nosotros creemos en el trabajo colectivo. Por eso también la lista está integrada por Deisa Bendaño, Cecilio Aguilar, Jorge Contreras y Ilse Gulfi. Nosotros acostumbramos a nombrarnos todos porque lo importante es el programa, ¿no? Lo importante no es ganar. Entonces, y esa es la mirada que queremos llevar a la Constitución, la deliberación colectiva, que es lo que le falta a esta Constitución y lo que le falta también al modelo de sociedad que se ha construido desde el individualismo y la competencia. Fundamentalmente, no eliminarlo, pero sí por lo menos bajarle el guataje en términos de lo que es la construcción institucional. Así que súper contento y con ganas también de no solamente llevar contenido, sino que también procedimientos a la nueva Constitución, a través de intervenir el reglamento para que haya participación desde distintos territorios y organizaciones y la ciudadanía, no solamente a través de los delegados, sino que también a través de mecanismos que permitan que en esa Constitución estén plasmados los sueños y visiones de todo Chile, no solamente de una parte como ocurre actualmente. Perfecto, gracias Patricio. Aristides, eres un emprendedor con una gran trayectoria en los negocios, fundador y presidente de Comax. ¿De dónde nace tu motivación en participar como candidato independiente para representar a Aysén? ¿Y qué experiencias o habilidades puedes aportar a la nueva Constitución que te diferencie de los demás candidatos? Mira, yo estoy hace mucho tiempo impulsando los cambios desde el ámbito en donde yo trabajo, que es la empresa. Yo hace mucho rato que vengo insistiendo que no podemos seguir, no podíamos seguir teniendo una mirada tan hacia adentro, tan preocupada de solamente los dueños, las rentabilidades, sino que teníamos que tener una mirada mucho más hacia afuera, hacia las personas, la preocupación hacia los colaboradores, hacia la comunidad, pero también hacia el medio ambiente, hacia la protección de la naturaleza. Y eso es lo que a mí me impulsó. Yo lo que quiero es que en la Constitución de alguna manera se destaque que la relación entre las personas, la naturaleza y el quehacer de ellas, que es para mí el emprendimiento, debe ser armonioso, basado en el respeto y en el cuidado mutuo. Entonces, eso es lo que a mí, como se dice, me llamó la atención, y cuando vi esta oportunidad que había una posibilidad de redactar una nueva Constitución, dije, no me voy a restar. Yo creo que es muy importante que la Constitución se actualice al Chile del futuro. El mundo ha cambiado completamente, Chile también. Chile es un país muy, muy distinto, muy diverso, muy informado, muy educado, que necesita otro tipo de pacto social. Y en ese es el que yo quiero colaborar. Pero también veo aquí una gran oportunidad
para no solamente dejar contenido, sino generar una cultura política diferente. Yo creo que eso es lo que principalmente nos está fallando como país. Estamos metidos en una cultura política muy, muy complicada, muy conflictiva, muy de trinchera, muy de no llegar a acuerdo y muy de pensar solamente en los intereses personales y no en la comunidad. Yo creo que allí es donde tenemos una gran oportunidad y yo puedo aportar. Yo soy una persona que le gusta conversar, dialogar y llegar a acuerdos, que eso es lo que somos los emprendedores. Y creo que eso es lo que podemos dar un gran ejemplo como convención. Perfecto. Gracias, Aristide. Patricio, bueno, vamos a desgranar un poco las propuestas que usted ha indicado en algunos medios de comunicación, en sus sitios web, en redes sociales. Y tú has indicado, Patricio, que el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado debe estar presente transversalmente en la Constitución y no solo en un artículo específico. De ese modo, hace un llamado a incorporar este derecho o visión en contenido relacionado con función ambiental de la propiedad, el Estado subsidiario, iniciativa popular de ley, mecanismos democráticos y participativos para impulsar la firma y salida de tratados, derecho colectivo a la defensa ambiental, entre otros. En ese contexto, Patricio, a tu juicio, ¿de qué depende permear el principio ambiental, este derecho que te acabo de mencionar, en la Carta Magna o instaurar definitivamente una constitución ecológica? ¿Depende de quiénes salgan constituyentes, del ambiente político del momento, de la presión ciudadana? ¿De qué depende? Bueno, primero, en realidad, si estamos en este momento, es fundamentalmente por la movilización y también el trabajo que desde la ciudadanía y las organizaciones se ha llevado adelante. O sea, el proceso constituyente de entrada no parte ni con el estallido social, ni con el plebiscito, sino que de movimientos que han estado hace mucho tiempo planteando el tema. Cuando hace 10 años se planteaba asamblea constituyente, había muchos sectores de la población, institucionales, empresarios también, grandes empresarios que son parte de patronales que existen actualmente en el país, decían que no era viable una asamblea constituyente, decían que no eran viables los plebiscitos, decían que no era viable tampoco avanzar hacia un país mucho más con respeto ambiental también y sin zona de sacrificio, porque en el fondo la macroeconomía no lo permitía. Entonces, lo primero que a plantear es que en el fondo estos son cambios que se han empujado desde la ciudadanía, desde la lista Pulso por el Buen Vivir, y muchos movimientos en el país no somos fruto del plebiscito. No se nos ocurrió esto a partir de que es la gran oportunidad que hay con el plebiscito, sino que fuimos impulsores, como muchos chilenos y chilenas, impulsores de cambio hacia una convención constitucional, hacia un plebiscito. ¿Y de qué depende? Obviamente de varios elementos. Primero, que no sean solamente los delegados y delegadas quienes están en ese espacio, quienes decidan ahí. Por ejemplo, uno de los elementos que tú planteaste, que hemos propuesto, es que en el fondo es el reglamento de la Convención Constitucional, porque los procedimientos son súper importantes, se establezcan mecanismos de participación ciudadana vinculante independiente de los delegados. Yo creo y creemos en la democracia representativa, pero hay que meterle a nuestra democracia directa, ¿cierto? Y democracia también participativa y directa, como a través de mecanismos que permitan a la ciudadanía, por ejemplo, juntar firmas ante notarios, ¿cierto?, o oficiales civiles, y pueden incorporar articulados sin pasar necesariamente por los delegados y delegadas, sino que esos articulados tengan que discutirse y tengan que votarse también en la Convención Constitucional. También, obviamente, entender que los aspectos de acuerdos que se tengan que lograr en la Convención Constitucional no pasan solamente por lo que entendemos como aspectos verdes. Por ejemplo, uno podría hacer la equidad intergeneracional, ¿cierto?, la función ambiental, ¿cierto?, sino que elementos que no son tradicionalmente conocidos como ambientales, pero que son importantes. Tú lo mencionaste, o sea, el rol del Estado. El Estado no puede ser un Estado que esté mirando lo que pasa solamente porque un grupo intermedio, que son las empresas que están en el mercado, tienen que tomar las decisiones importantes del país. Por eso hablamos de la subsidiariedad del mercado, en ese fondo, que no sea la subsidiariedad del Estado, sino que el Estado, con los temas que establezcamos como colectivos importantes, tome decisiones desde lo público, desde la mirada de lo público, y ahí está la función ambiental de la propiedad. Entonces, creemos que se pueden llegar a
a acuerdos y alianzas con muchos sectores que a lo mejor no son específicamente ambientalistas, por decirlo de alguna forma, pero en los cuales sí podemos compartir mirada. Por ejemplo, todos los que creen que el Estado tiene que tener un rol más importante, o lo público, en la definición de los derechos sociales y los bienes comunes, podemos decir, bueno, estamos de acuerdo en que en el fondo el Estado tiene que tener una responsabilidad mayor que la actual con respecto a los aspectos ambientales. Ese es un mecanismo también para ir incorporando. Obviamente que la figura de los 2/3 para lograr acuerdos establece un quórum bastante alto, pero creemos que existen posibilidades porque lo ambiental no está exclusivamente radicado en un sector de la política tradicional, sino que también permea otros sectores. Ahora, a esos otros sectores que se dicen verdes, ¿cierto?, o ecológicos, y que son fundamentalmente quienes dicen que es el mercado el que tiene que regularlo todo, o primordialmente, nosotros le preguntaríamos si están de acuerdo a discutir el modelo de desarrollo y a discutir en la función ambiental de la propiedad, o consideran que el mercado es el que tiene que seguir regulando toda la vida social, ¿cierto?, que se da en Chile. Entonces, creemos que esos mecanismos, acuerdos, procedimientos, ¿cierto?, a través del reglamento, y también mecanismos de participación, y lo hemos dicho, o sea, la Convención Constitucional no puede ser el único espacio donde se dirima o se discuta lo que tiene que ver con la Constitución, sino que también creemos que tiene que ser los espacios de participación a través de Cabildo, con unas asambleas permanentes que hagan un seguimiento y control y fiscalización de lo que pasa en este espacio que se va a llamar Convención Constitucional. Okay. Pero Patricio, para entenderte bien, más que nada, tú dices, más que nada, o reconoces que hay un ambiente igual político en este momento para impulsar quizás una constitución ecológica, o sea, más allá de las distintas visiones o de quién salgan constituyentes, que esa es más que nada principalmente mi pregunta sobre cuál es como lo que tú Creemos vislumbras. que sí. ¿Mm? Creemos que sí, porque en el fondo no estamos hace 15 años, o sea, han pasado distintas situaciones en el país, como el concepto que se ha instalado con respecto a las zonas de sacrificio, se ha instalado la necesidad de la recuperación del agua a través de reconocer que en el fondo el mecanismo privado que tienen en Chile, de la gestión del agua, que son los derechos de aprovechamiento, es algo que una gran parte de la población no lo quiere, ¿cierto? Se ha instalado también grandes movimientos que los cuales Aysén ha sido protagonista, como Patagonia Sin Represa, ¿cierto? Y otras causas también que han habido en el país, que el tema ambiental causa mucho más adhesión, no solamente a la ciudadanía, sino que también a sectores políticos. Entonces, hay sectores políticos que sí están convencidos que el tema ambiental hay que avanzar hacia unos mayores grados de sustentabilidad, y hay otros sectores políticos que no están tan convencidos, pero ven la oportunidad, que yo diría un poco de oportunismo. Ven la oportunidad, pero también diría que un poco de oportunismo, que para que no ser cuestionados públicamente se empiezan a sumar, pero lamentablemente hay que estar atentos porque esos sectores a veces dicen que se suman, y lo he visto con parlamentarios que participan en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados del Senado, pero no es particularmente para avanzar en mayores grados de sustentabilidad, sino que simplemente es para ir paralizando la reforma. Entonces hay que tener claro, yo también creo en la unidad y los acuerdos, pero también hay que establecer cuáles son los límites de esos acuerdos sobre la base de los principios que uno tiene. Y nosotros sí creemos, porque nuestros fundamentos como lista, no como Patricio Segura, no sé si todas las listas pueden decir lo mismo, son una constitución ecológica, uno de ellos, y otro que tiene que ver con democracia, y otro con derechos sociales y bienes comunes garantizados. Entonces lo nuestro no es una idea de Patricio Segura o de uno, sino que es el programa que construimos colectivamente. Ok, gracias Patricio. Perfecto. Arístides, has indicado que te gustaría llevar a la nueva constitución 3 prioridades que han guiado tu vida personal y profesional desde siempre. Estas son las personas, el emprendimiento y la naturaleza. ¿De qué forma se pueden relacionar estos 3 conceptos en la Carta Magna? Sobre la relación en emprendimiento-naturaleza, ¿crees que los emprendedores y empresarios chilenos están al debe en torno a las innovaciones y proyectos en torno a la protección y conservación efectiva del medio ambiente? Mira, yo tal como te decía hace un rato, yo lo que quiero es y a mí me encantaría que la nueva constitución empezara diciendo que la relación entre las personas, la naturaleza y el quehacer de ellas, que para mí es el emprendimiento, es una relación armoniosa y que se basa en el cuidado y el respeto. Yo creo que de ahí parte todo, y parte todo hacia abajo, que es de alguna manera cómo nos relacionamos las personas que hacemos cosas en la naturaleza para generar un desarrollo o un bienestar de las personas. Porque para mí eso es fundamental, o sea, no podemos olvidarnos del crecimiento. La gente necesita el crecimiento. Cuando no hay crecimiento hay pobreza.
y eso afecta a muchas cosas, y entre ellas el medio ambiente. Entonces, eso para mí es fundamental, pero este crecimiento tiene que ser sustentable en el tiempo. Tú tienes un ejemplo muy claro de una isla que todo el mundo conoce, que es Haití y República Dominicana. Y tú dices, mira lo que pasa en Haití, con una pobreza tremenda y sin ningún árbol. No hay, o sea, desprotección total de la naturaleza. Y en República Dominicana, que han optado por un modelo de desarrollo en base al turismo, han tenido una protección especial a la naturaleza. Entonces, el que hay que entender muy bien, y eso es lo que yo defiendo, es que no podemos olvidarnos del crecimiento, del sustento, de las actividades de los seres humanos. Y esas son las que producen las innovaciones, las cosas nuevas que ayudan a la protección del medio ambiente. Mira lo que está pasando en Magallanes, por ejemplo. En Magallanes se está produciendo los primeros pilotos que van a generar el hidrógeno verde. Imagínate lo que es ese proyecto. Es un proyecto que de alguna manera recoge el CO2 del ambiente, recoge agua del mar, produce un combustible del hidrógeno que podemos hacer funcionar los motores y eliminar vapor de agua. Entonces, esas son las cosas que van a ayudar al medio ambiente, van a producir una descontaminación, de alguna manera un ayudar al cambio climático, pero eso es producto del crecimiento, es producto de la innovación y es el producto de que las personas están pudiendo resolver los problemas ¿cómo se llama?, que les están afectando. Entonces, yo soy un protector del medio ambiente, pero no me olvido nunca del crecimiento, porque sin crecimiento no hay nada, no hay ningún bienestar de las personas, no hay ninguna protección del medio ambiente y no hay ningún cuidado y respeto por el todo. Para mí somos todo la misma cosa, las personas, la naturaleza y el quehacer es un todo. Es una cosa que no se puede dividir. Entonces, esto para mí es lo que yo quiero destacar en esta Constitución. Aristide, perdón, pero agarrándome de la pregunta de Camila, sobre si tú ves en la actualidad o lo que ha sido para atrás que los empresarios o emprendedores chilenos han sido innovadores en este sentido de la protección y la conservación efectiva del medio ambiente. Si han habido avances, o tú crees que están más o menos flojos en ese sentido, que se pudieran hacer más cosas, y si no lo crees así, ¿por qué crees que ha pasado? El desarrollo de la innovación y de la tecnología en Chile, te estoy poniendo un ejemplo como es el desarrollo del hidrógeno verde, es enorme. Es cierto que han habido problemas con algunos empresarios o emprendedores que de alguna manera no han entendido esta relación de que estoy hablando, pero yo estoy muy orgulloso de las cosas que están haciendo los emprendedores en materia de innovación, que van a ayudar a todo lo que es la protección del medio ambiente. Yo creo que ahí hay un cambio cultural que es cierto que no ha estado tan metido, porque obviamente que estuvimos o de alguna manera algunos estuvieron más que otros en una protección de los dueños, en fin, y de las utilidades, pero hoy día hay una cosa en común, o sea, se entiende perfectamente que esta relación tiene que ser armoniosa y tenemos que cuidar la naturaleza, porque entendemos que, ¿cómo se llama?, que es parte de un todo. Entonces, pero no me siento para nada cuestionador de todo el desarrollo tecnológico y empresarial que había en este país, que es una maravilla. Este país es realmente, o sea, puede tener muchos problemas, pero es un país que está bien, porque de alguna manera todo el mundo quiere venir a Chile y nadie quiere salir de Chile. Entonces eso quiere decir que no estamos tan mal. Yo soy un orgulloso de todo lo que se ha hecho en materia empresarial en este país.
Ok. Gracias, Aristide, por puntualizar eso. Bueno, Patricio, entre tus propuestas se encuentra el desarrollo, y bien lo señalaste anteriormente en la otra respuesta, de una profundización democrática que permita a quienes viven en los territorios puedan participar vinculantemente en las decisiones que les afectan. Plebiscitos sobre proyectos de inversión de alto impacto ambiental, ordenamiento territorial vinculante. Si bien parecería lógico que cada territorio tome las decisiones sobre iniciativas que podrían impactar su entorno, para eso, ¿qué pasa con aquellas localidades que por razones económicas de corto plazo, como abundan sobre todo en regiones, localidades que estén propensas a la instalación de proyectos que pudiesen afectar el medio ambiente? Te doy un solo dato que salió una noticia la semana pasada, de que el 60% de los encuestados de la región de Coquimbo respalda todavía la aprobación de Minera Dominga, sobre todo más que nada por estos beneficios económicos o de empleo que pudiese traer en el corto plazo. En cuanto, por eso te pregunta sobre tu propuesta, ¿qué pasa con este tipo de situaciones puntuales en algunas localidades que se vean obligadas por el llamado, por el tema de tener plata para el día a día? Y bueno, claro, o sea, el nivel de intervención de las grandes industrias en las comunidades es fuerte, lo vimos acá en Aysén con Hidroaysén. O sea, en el fondo cuando llegó Hidroaysén Endesa, originalmente se lo compró todo, se compró todo lo que había. Ahora yo te digo, en el plebiscito, las zonas de sacrificio y información pública fueron las que tuvieron un mayor triunfo de la prueba. Entonces, yo no estoy tan claro en el caso específico de que las comunidades, porque cuando se pinta, y se pinta un lindo país, ¿cierto? Un lindo país medioambientalmente, la tecnología es súper hermoso, bueno, preguntémonos a la gente que vive en Mejillones, preguntémonos a la gente que vive en Petorca, preguntémonos a la gente que vive en Puchuncaví, preguntémonos a la gente que vive en Chiloé con la salmonera. Entonces, ese modelo forestal que Aristide ha planteado, que es tan hermoso, perdón, pero la destrucción del bosque nativo en el sur del país se materializa fundamentalmente por un modelo forestal y patrocinado e impulsado por Arauco y Mininco, de las principales fortunas de este país, que son Angelini y Los Mates. Y tenemos Endesa también con lo que pasó en el Alto Biobío, también destrucción no solamente ambiental, sino que también cultural, que tiene que ver con la sustentabilidad. Y la salmonera en Aysén, lo hemos visto, la destrucción del litoral también a través de las grandes fortunas, y también vemos la minería, entonces con Antofagasta Mineral, con Lux, y entonces yo ese país hermoso, y porque nosotros también amamos nuestro país, queremos también cambios que sean profundos. Entonces, obviamente hay que establecer un modelo en el cual se garanticen derechos sociales también, porque además que hay un tema súper concreto. ¿Por qué puede llegar una empresa a plantear, yo te destruyo tu entorno en el que vives, me quedo con el agua, contamino tu mar, contamino tu suelo, te doy enfermedades, pero ¿sabes qué? Yo te voy a dar beca para que tu hijo pueda tener una buena educación porque la gente no tiene posibilidades? Entonces, obviamente, establecer un mecanismo que permita garantizar derechos sociales, discutamos cuáles. Nosotros creemos que si alguien quiere vender blue jeans a 500 lucas y alguien se los quiere comprar, da lo mismo, pero no puede ser el nivel de mercantilización que hay con respecto a elementos fundamentales para vivir con dignidad, como la educación, como la vivienda, como la salud, incluso ámbitos que son más integrales como la previsión, como acceso a bienes comunes, como agua limpia, como aire limpio, como un mar también que no esté contaminado. Entonces tú cuando garantizas derechos sociales a través de un acuerdo, no un nuevo pacto social, porque Chile en constituciones nunca ha tenido un pacto social, siempre ha sido impuesta. Esta es la primera vez que vamos a tener un mecanismo en el cual algunos podrán decir que podría ser más democrático, que vamos a estar mayoritariamente participando en ese espacio a través de la delegación, a través de constituyentes, o mecanismos más democráticos fuera incluso de la convención. Entonces, cuando se dice tenemos un nuevo pacto social, nosotros no lo compartimos. Sería la primera vez que a través de un mecanismo democrático podríamos establecer una constitución. Pero en el fondo, cuando tú garantizas derechos sociales, discutamos cuáles, que son los fundamentales, y acceso a bienes comunes, no va a poder llegar una empresa a decir, ¿sabes qué? Yo destruyo tu plataforma de vida, que es la naturaleza en la cual tú estás, porque yo te voy a poner una ambulancia para Pero Patricio, en la práctica, ¿cómo podría que funcionar tengan eso mejor salud, sobre... porque yo te voy a construir un hospital, porque les voy a construir un jardín infantil. Patricio, pero ¿cómo se podría, en la práctica, como te he dicho ya, y tú como bien lo señalaste en el caso de Hidroaysén, cómo pudiese asegurar o que eso, por ejemplo, esos plebiscitos territoriales que quizás no se vean afectados por estos intereses que obviamente son muy ¿Por qué válidos la gente para la gente que ve en ello una oportunidad laboral, más allá de que en el mediano plazo le pueda costar caro?
Claro, lo que pasa es que yo te decía, o sea, en el fondo, en el plebiscito, las comunidades Freirina, María Elena, Diego Almagro, Chañaral, Huasco, Mejillones y Yapel, que son zonas de sacrificio, votaron por un cambio. Ese es un primer punto que ¿Tú crees establecimos. que hay ¿Y cómo un se cambio? hace? Están pidiendo un cambio constitucional, o sea, en el cual la gente del rechazo estuvo por el no cambio constitucional, o sea, mantener las bases de la institucionalidad que permiten esas catástrofes que han ocurrido en tantas comunidades y en el tema del agua a nivel nacional. Entonces, ¿cómo se logra a través de mecanismos que garanticen derechos sociales a la comunidad? ¿Por qué? Porque la gente, ¿por qué está desesperada en algún momento? Porque venga una empresa a salvarlo, porque ha habido una sociedad a través de un Estado también que ha estado ausente, y han habido empresarios también que se han aprovechado de esas carencias. Entonces, este modelo nacional solamente se sustenta en la medida de que existen carencias. Porque tú cuando estableces un modelo que permita, obviamente, que exista garantización de derechos que son fundamentales, la gente no va a esperar, no va a decir, bueno, entonces, ¿sabes qué? Que los que se queden con el agua, que contaminen el mar, que contaminen el suelo, que contaminen nuestro aire, porque en realidad necesitamos plata para tener buena educación para mi hijo. Si eso se pudiera garantizar de alguna forma, te doy firmado que esa gente no estaría votando en esos plebiscitos por entregar los bienes comunes, que son de más largo plazo, por la necesidad y la carencia que tiene actualmente. Y por eso hay que cambiar las bases del modelo de desarrollo que tenemos como país. Y hay que meterle democracia también a ese modelo de desarrollo, participación de las comunidades. Ok. Porque en Aysén, que fuimos quienes planteamos, el Aysén decide, obviamente que en Aysén la discusión sobre la represa no era mayoritaria, porque lo decía la encuesta también, y fue lo que demostró las grandes movilizaciones que hubo en esta región, que estábamos tratando de salvar no solamente la Garra de Endesa y Colbún, sino que también de otros proyectos, megaproyectos que ven, y ahí termino, a la región de Aysén y a todo el país, pero particularmente a la región de Aysén, como un botín y una despensa. Y la región de Aysén tiene naturaleza que no es solamente recurso natural, que cumple funciones ecosistémicas para el ser humano, servicios, pero también, y esa es la ética para la vida, sino que también para otras especies que también tienen derecho a estar en el planeta en que estamos. Ok, gracias. O sea, perdón, Patricia. Perfecto. Esta es una pregunta para ambos. Según el balance hídrico nacional realizado por la Dirección General de Aguas, la disponibilidad de agua podría bajar hasta 50% en zonas centro-norte y hasta 25% en el sur para el periodo 2030-2060. Esto se debe principalmente a la acentuación de la mega sequía y también por el estrés hídrico generado por las distintas actividades productivas. Ante este escenario, ¿cuáles son sus propuestas para gestionar esta problemática desde la Constitución? Arístides. Mira, el problema del agua es un problema grande, grande, o sea, es un problema muy complejo. Muchas veces uno trata de verlo en forma más universal, más simplificada, y los problemas que tiene el agua en Aysén no son los mismos que tienen en Antofagasta o en Atacama, en fin. Yo creo que este problema hay que verlo de manera territorial, a través de la cuenca, y de alguna manera resolverlo haciendo participar a todos los que están involucrados. Yo soy de los que piensa que el agua tiene que tener prioridades. La primera prioridad para mí es la prioridad sobre la naturaleza. Si tú secas un río, secas una cuenca, se acaba la vida de todo, y de alguna manera hasta el ser humano. Entonces, para mí la primera prioridad está en la naturaleza, la segunda prioridad está en el ser humano, en su consumo y su uso. Tiene que ser así, y eso en este minuto no está destacado o no está puesto en la Constitución. Después viene todo el desarrollo de todas las actividades productivas que se requiere ahí de poner de acuerdo. O sea, ahí hay una conversación, y tenemos que ser capaces de usar mucha experiencia de las personas que viven en esas localidades, y mucha ciencia para poder estimar estos caudales y poder repartirlos en forma armoniosa. Y ahí hay una gran conversación, que tenemos ¿cómo se llama?, que tener. Los derechos de agua tienen que estar garantizados, porque
porque no hay nadie que vaya a invertir su plata en un proyecto sin que tenga garantizado que puede tener una cantidad de agua por un determinado tiempo. Entonces, es muy utópico, muchas veces la gente genera muchas ideas que suenan muy bonitas, pero en la práctica son muy, muy complejas de llevar adelante. Nosotros, insisto de nuevo, tú necesitas inversión, necesitas atraer inversiones para poder tener un desarrollo, un crecimiento siempre sustentable, por supuesto, pero para eso tú tienes que tener reglas claras y dar seguridad. Entonces, es muy importante para mí que esos derechos estén garantizados, pero tenemos que abrir la conversación. Este es un tema, como te decía, complejísimo, que tenemos que abordarlo y de alguna manera dejarlo en la Constitución. Perfecto, muchas gracias, Patricio. ¿Cuál es tu propuesta para Sí, gestionar esta en realidad, problemática? por haber hecho seguimiento legislativo harto tiempo a la reforma del Código de Agua, donde se establece la priorización de uso. Y la priorización de uso es fundamental, hacer una jerarquización con respecto al uso, porque el agua no es una mercancía. Y el Código de Agua actual, que viene del Código de Agua del 81, anclado en el artículo 1924 sobre derecho de propiedad de la Constitución, establece que quien se adjudica un derecho de agua puede hacer prácticamente lo que quiera con él, incluso lo puede vender, arrendar, y lamentablemente ese es un código de aguas con derechos de aprovechamiento, como dice Aristide, garantizados, que cuando se quieren modificar en la reforma al Código de Agua es particularmente la coalición en la que participa Aristide la que está en contra. O sea, hay que plantearlo así, son partidos de la Unión Demócrata Independiente, particularmente Renovación Nacional y algunos ex integrantes de la Concertación. Entonces, qué bien que Aristides plantee la jerarquización de uso, priorización, porque en el fondo nosotros sí creemos que la priorización debería ser consumo humano, conservación y preservación y regeneración ecosistémica, por la importancia que tiene en términos de funciones ecosistémicas el agua, pero también otras actividades que son importantes, que son actividades de subsistencia. Y también los derechos y usos ancestrales, porque aquí hay un tema cultural también de quienes ancestralmente ven el agua con otros ojos y también tienen derechos más allá de lo que es el mercado. Y en último lugar, siempre y cuando no ponga en riesgo esas otras priorizaciones, la actividad económica empresarial. Porque en el fondo es re difícil decir que hay que garantizar derechos de agua, ¿cierto? Por el derecho de propiedad que se tiene al uso y la gestión del agua, como el Código del Agua actual, y decir que hay una priorización, porque en el fondo actualmente no solamente los inversionistas necesitan certeza jurídica. La gente que vive en las comunidades también necesita certeza jurídica, porque resulta que cuando se ha discutido este tema de las certezas jurídicas para invertir, ¿y qué pasa con las comunidades que han estado viviendo decenas de años en un territorio y resulta que después se instala a través de la apropiación del suelo en términos mineros, a través de la apropiación del agua en términos de hidroeléctrica o actividades de agroindustria, y empiezan hacen ese control, y resulta que todas las comunidades tienen que empezar a bailar al ritmo de quienes se instalan como grandes emprendedores y grandes empresarios. Nosotros lo decíamos acá con Hidroicen, o sea, resulta que tenemos un modelo de desarrollo en la región de Aysén, donde hemos planteado que queremos turismo sustentable, ¿cierto? Queremos actividad pesquero-apícola, ¿cierto? Vinculada con el litoral, y queremos también actividades agrícolas y forestales. Y porque Endesa y Colbún tenían el control de los derechos de agua del río Baque, resulta que en la región de Aysén tenemos que convertirnos en personas que prestamos servicios a la industria energética. O sea, el día de mañana descubren uranio en la plaza de Coyhaique y tenemos que empezar a ser todos trabajadores de empresas nucleares. Entonces, en el fondo, las certezas no son solamente para el empresariado, las certezas también tienen que ser para las comunidades que viven los territorios. Y además que hay un estudio comparado que señala claramente que el mecanismo de privatización del agua que existe en Chile es un mecanismo único en el mundo. Es más, antes de la Constitución del 80, antes del Código de Agua del 81, el mecanismo de distribución del agua era distinto. Y hay otros países donde funciona distinto también. Entonces, más que visiones utópicas, son visiones que ponen el bien común, el interés público, por sobre la mercantilización de privados con respecto al agua. El agua no es como los blue jeans, el agua no es como los McDonald's, el agua es esencial para la vida y tiene que tener un tratamiento distinto a lo que ha planteado el modelo de desarrollo nacional con respecto al agua, porque el agua es fundamental. Arístides, esta es una pregunta de la consultora Cyclo, uno de nuestros auspiciadores. ¿Qué tan limitado debe ser el derecho de propiedad cuando hablamos de bienes comunes con función social o ambiental, como bosques, ríos, glaciares? ¿Cómo podemos plantear otro tipo de propiedad?
Mira, en la Constitución está establecido que la propiedad privada tiene un rol social y eso ¿cómo se llama? Está y siempre lo ha tenido, siempre de alguna manera lo debe cumplir. Yo creo que también se puede agregar en la Constitución que tiene que tener un rol ambiental también para entrar en este círculo de la armonía que te estoy hablando, que es las personas, la naturaleza y el quehacer, que es el que tiene que ver con el derecho de propiedad, que es lo que te permite a ti llevar adelante una actividad. Pero yo vuelvo a insistir que la propiedad es muy importante para el desarrollo humano, el desarrollo de las sociedades, cuando existe una claridad respecto a que hay garantías jurídicas de tu propiedad, eso hace que las personas puedan emprender. Y eso para mí es muy, muy importante. O sea, creo en que la propiedad debe tener un rol social y ambiental, pero eso no quiere decir que yo no tenga garantizado mi derecho, porque de otra forma es muy, muy difícil que haya desarrollo. Okay. Muchas gracias, Aristide. Y Patricio, bueno, esta es una pregunta de otro de nuestros auspiciadores, Landscape, la consultora, y se refiere a que la deficiente planificación del territorio se presenta hoy como uno de los desafíos a la hora de dar soluciones en materia de vivienda, áreas verdes, medio ambiente, seguridad, entre otros. Si bien la Constitución no es un instrumento de planificación territorial, sí es la carta fundamental que reúne y direcciona lo que queremos ser como país. La normativa territorial desciende de ella y a través de leyes, reglamentos, ordenanzas e instrucciones. En base a esto, Patricio, ¿cuáles deberían ser los lineamientos básicos en materia de planificación territorial que aseguren los cimientos para dar soluciones integrales y sustentables en esta materia? Bueno, lo primero que hay que decir es que en el fondo actualmente la política pública en muchos ámbitos está siendo definida fundamentalmente por el sector privado. Acá en la región de Aysén hay sectores paños que se han comprado grandes paños y se están loteando, ¿cierto?, por intereses privados, de personas que quieren invertir simplemente para poder vender a otras personas, ¿cierto? Entonces estamos planificando sobre la base de los intereses particulares y los intereses económicos fundamentalmente de quienes están haciendo esa inversión. Y eso no pasa solamente en términos del suelo, sino que está pasando en términos del agua, están pasando en términos también incluso del sistema eléctrico, el sistema sanitario. Entonces, y ahí es donde tenemos el concepto que está anclado en la Constitución de la subsidiariedad del Estado. Es decir, que el Estado solamente se involucra en la medida de que grupos intermedios, que en este caso serían las empresas, no puedan cumplir su rol. Pero como al final tenemos una sociedad en la cual todo es mercantilizable, ¿cierto? Todo puede ser parte del mercado, el Estado toma palco, y a través de otro mecanismo, que es que para que el Estado se incorpore en actividad económica se necesita un quórum muy alto, y hay sectores que han vetado la participación del Estado. Entonces creemos que algunos principios que tienen que estar detrás, tiene que ser el principio de participación de las comunidades, o sea, meterle democracia a la planificación, que las comunidades participen en la toma de decisiones. O sea, lo que decimos nosotros como LIST, y muchos movimientos sociales y ambientales, es que quienes viven en los territorios tienen derecho a participar vinculantemente en lo que ocurre en sus territorios. Es un primer mecanismo, el principio democrático. Segundo, un principio ecosistémico también, o sea, planificar de espaldas a la realidad ecosistémica de un territorio es un error. Lo vemos en Coyhaique. Coyhaique se ha hipertrofiado en términos de cantidad de habitantes, entonces tiene subsidios para irse a Coyhaique, ¿cierto? Hace toda una regulación para que la gente concentre Coyhaique, y ahí tiene los problemas ambientales en términos de contaminación atmosférica. Y eso tiene que ver porque la planificación se hizo y se dejó simplemente que el mercado fuera comprando terrenos, ¿cierto? Y fueran instalando poblaciones en sectores aledaños a Coyhaique, o el mismo Coyhaique, que tiene condiciones en términos rodeados de cerros, ¿cierto? Tiene un tema de clima también frío, poco viento en algunas circunstancias, entonces se conserva la contaminación atmosférica. Entonces tenemos democracia, principios ecosistémicos, principios geográficos también, y ahí yo comparto con Aristide cuando señala que en el fondo tenemos que ver las cuencas, no solamente en términos del uso del agua, sino que también en términos de división político-administrativa. O sea, no podemos habitar el territorio desentendiéndonos de la geografía. Y eso es algo súper importante. Entonces, ahí hay tres principios que debieran llevarse. Ahora, y aquí quiero terminar.
cuando se señala si son principios o no de constitución, yo ahí tengo un matiz, porque en realidad hay dos cosas. Primero, los temas que van a ser de la constitución van a ser lo que el constituyente definan que están en la constitución. Entonces hay gente que dice, no, porque hay gente que propone cosas que no son de constitución. Bueno, los constituyentes y las constituyentes definirán lo que va en la constitución, porque imagínate, ya aquí quiero concluir. La constitución actual, en el artículo 1924, cuando habla de las expropiaciones, plantea que el pago de la expropiación se hará, comillas, al contado y en efectivo. O sea, ¿qué más pedestre chaucheo que definir cómo se paga una expropiación? ¿Y por qué ocurrió eso? Porque el constituyente, que fue la Comisión Ortúzar, posteriormente la Junta de Gobierno, querían amarrar a tal nivel el derecho de propiedad, el sacrosanto derecho de propiedad, que llegaron a ese nivel de detalle. Y obviamente en la Convención Constitucional, quienes quieran dejar definido para que no existan reinterpretaciones con respecto a lo que está planteando, van a tener que bajar a ciertos niveles que quieren que estén definidos. Porque además que hay un tema importante. Aquí nadie está planteando eliminar el derecho de propiedad. No sé, yo no he escuchado a nadie que diga que lo que sí, el derecho de propiedad tiene que tener funciones, lo cual implica restricciones ambientales y restricciones sociales. Porque que a mí me pongan un semáforo en la esquina, que es un derecho que pone el colectivo, no significa que estén cautelando, porque me están restringiendo el derecho a paso. Pero en el fondo, y nadie se deja de comprarse un auto porque ponen semáforo. Pero sí, la propiedad no es sacrosanta. La propiedad tiene que estar vinculada con el derecho colectivo social y con el derecho colectivo ambiental. Y eso sí es un principio importante que planteamos desde los movimientos y de la lista Pulso por el Buen Vivir. Gracias, Patricio. Muchas gracias, Patricio. Por último, la siguiente pregunta es para ambos y se la hacemos a todos los candidatos que conversan con nosotros acá en la década del cambio. Patricio Arístides, en un minuto, ¿por qué deberían votar por ti para estar presente en una nueva constitución? Empezamos contigo, Arístides, en un minuto, por favor. Bueno, yo creo que dado que he estado hace tanto tiempo impulsando estos cambios como les estaba contando, el hecho de que desde mi ámbito, el empresarial, estoy buscando cambios y quiero destacarlos en la Constitución, el armar otra relación entre las personas, la naturaleza y el emprendimiento, hace que de alguna manera la gente me pueda apoyar. El emprendimiento es una cosa que une, que no separa, que da lo mismo de qué lado soy si la idea es buena y si funciona, bienvenida. Yo me voy a dar por pagado si es que dejamos el emprendimiento destacado en la Constitución y se hagan leyes para apoyarlo y fomentarlo. Eso de ahí es lo que yo quiero y por eso creo que la gente podría apoyarme. Yo he visto que de alguna manera el emprendimiento le ha cambiado la vida a muchas personas que han estado cerca mío, de tal manera de que si lo dejamos destacado, vamos a ganar todos. Gracias, Ariti. Patricio, en un minuto. Sí, bueno, en realidad nosotros lo que planteamos es que más que votar por mí en particular, que voten por alguien de la lista, a Pulso por el Buen Vivir, que en el fondo está Deisy Avendaño, Jorge Contreras, Cecilio Aguilar y Segul, porque es una lista colectiva que son los principios que queremos llevar a la Constitución, porque en el fondo lo importante es el programa, no lo que a uno se le ocurra, ese es un primer punto. Y segundo, porque más que todos nosotros somos personas que hemos luchado por recuperar el agua para el bien común, hemos luchado por derechos sociales garantizados también, y hemos luchado por más democracia, desde los movimientos en que participamos. Entonces hay cierta coherencia que creemos que no va a generar, o sea, no va a dar espacio para ir transando eso en pos de intereses que sean externos a las luchas que se han dado desde el movimiento social, ambiental y cultural de la región de Aysén, pero también del país. Gracias, Patricio. Nos quedaron debiendo algunos segundos, será cobrados en un próximo programa. Estimados, y como les comenté en un principio, tenemos una sección también para ir bajando ya un poquito el debate, que son más que nada recomendaciones culturales para nuestros oyentes del podcast, a quienes nos leen día a día en Codex Verde. ¿Tiene alguna recomendación, Arístides, de alguna película, libro, alguna serie o otra recomendación que se pueda compartir? Oye, bueno, me quedé pensando en esta pregunta cuando la hiciste y bueno, yo he estado recorriendo la región en los últimos 2 meses y me ha tocado ir por todos lados. Y cuando estuve en Chile Chico,
fui a ver a la gran historiadora Danka Ivanov. Ella es una persona, primero, muy amable, muy grata, y estuve conversando mucho con ella, y de alguna manera uno quisiera que le pudiera traspasar todas las historias de Aysén especialmente. Yo le quiero recomendar un libro que estoy leyendo, que en ese minuto le compré 2 o 3 libros, y estoy leyendo Los hijos de Aysén, que destaca un poquito las personas que han vivido, colonizado aquí, y me encanta. Así que si tienen la oportunidad para que conozcan un poco más de esta maravillosa región y de los primeros habitantes que tuvieron, léanse Los hijos de Aysén de la Danka Ivanov. Perfecto, muchas gracias Aristides, sobre todo por esa recomendación tan local. En tu caso, Patricio. Sí, bueno, los años viviendo en Aysén, hay una película que siempre me ha llamado la atención y que es Historias Mínimas, de Carlos Sorín. Es una película sobre la Patagonia Argentina y que demuestra una cosa que es bastante relevante, que esta cosa que nos venden de Hollywood, que nuestra vida tiene que ser interesante, tiene que ser de acción, tiene que tener que le pasen muchas cosas, ahí te demuestra que en el fondo es la Patagonia, pero creemos que los ciclos de la naturaleza, los ciclos de las personas no tienen por qué ser necesariamente eso que nos han vendido constantemente. Y si queremos cambiar el paradigma, tenemos que tener otras lógicas también para relacionarnos. Y eso te muestra la inmensidad de la pampa patagónica, te muestra las vidas estas que a lo mejor desde la urbe serán vistas como vidas aburridas y fomes, tiene una riqueza impresionante que tenemos que revalorizar. Y además de descubrir también lo que significa el aprender de la naturaleza, de los ciclos de la naturaleza. No podemos vivir en contra de la naturaleza, porque el calentamiento global y la crisis ecológica global está demostrando que hemos cometido grandes errores. Yo creo que Historias Mínimas es una buena película para poder reflexionar sobre eso. Y es bastante entretenida además. Perfecto, muchas gracias a ambos por las excelentes recomendaciones, las vamos a dejar ahí anotadas en un artículo que publicaremos. Bueno, así estamos llegando al final. Queremos mencionar a quienes hacen posible la década del cambio, como ya he dicho, la Facultad de Comunicaciones y Artes de la Universidad de las Américas, Cyclo. Ellos trabajan en análisis de ciclo de vida y cálculos de huellas ambientales, ecodiseño y docencia. Pertenecen a la red de Basura Cero de la Fundación Basura y Open Chef de la Universidad de Chile, y también nos apoya Landscape Consultores. Ellos son especialistas en gestión y normativa ambiental, sustentabilidad, manejo y gestión del paisaje, territorio y capacitaciones en todas estas áreas. Para mayor información sobre estas organizaciones que nos apoyan, les dejaremos los enlaces en nuestro canal de YouTube. Bueno, estimados, ahora sí que estamos llegando al final de nuestro programa. Le agradecemos junto a Camila su participación, a Aristide, a Patricio, le deseamos mucha suerte en la elección, que ya vemos que ya no va a ser en abril, sino que en mayo, así que no sé si quieren decir algunas palabras de despedida, estimados. Dale, Pato, tú. Bueno, yo no sé, ¿se perdió el audio o estoy bien ahí? Sí, no, está bien. Patricio, no sé si no escucho. Adelante, Aristide. Bueno, muy agradecido, y tal como yo les dije, muy agradecido por tener esta oportunidad para darnos a conocer más. Yo insisto que ha habido muy poca información, y este tipo de programas ayuda muchísimo. Yo ahora me voy a ir después de que se postergara la elección, de nuevo a recorrer toda la región y poder seguir conversando con la gente. Ya mañana empiezo a bajar por Cerro Castillo, en fin, hasta llegar a Villa O'Higgins. De ahí quiero subir por el litoral y bajar desde Marina a Coyhaique, y tratando de eso, de informar, de darme a conocer, de comentar qué es lo que es este proceso. Así es que muy agradecido por la invitación, y muchos saludos también y mucha suerte a Pato, que igual nos vaya bien. Perfecto. Patricio, una palabra de despedida. No está Pato, parece. Lo perdimos. Lo perdimos, pero bueno, me imagino que nos va a mandar un audio de WhatsApp ahí despidiéndose. Bueno, Cami, ¿qué te pareció el programa? Sí, súper interesante. Sí, claro. Lo perdimos A Patricio, bueno, nos despediremos ahí por WhatsApp, como decía. Bueno, Cami, y con esto llegamos al fin.
Bueno, con esto llegamos al fin de este capítulo, el sexto de esta segunda temporada. Muchas gracias Arístides y Patricio por aceptar la invitación de la década del cambio. Y a todos los que nos escuchan, no olviden suscribirse a nuestras cuentas de SoundCloud, YouTube y Spotify para que cuando subamos un nuevo capítulo sean notificados. Nos encontramos pronto. Chaito, Camila. Ahí Gracias, Chao, gracias. Waldo. Martín, Chao, igual, Chao, Arístides. Chao, Arístides. Patricio. un abrazo. Cuídense. Chao. Desde los estudios de Codex Verde, esto fue La Década del Cambio, un podcast que aborda los temas ambientales y de desarrollo sustentable más importantes de los próximos años. Nos encontramos en un siguiente capítulo.